Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, estimados amigos y hermanos en Cristo. Espero que se encuentren muy bien y esperamos que a lo largo de esta semana Dios les haya estado bendiciendo poderosa y abundantemente en todas las cosas, ¿verdad? En toda la obra de sus manos. Deseamos con todo nuestro corazón en este día que este sea un día de bastante bendición, de descanso, de confort para ustedes, ¿verdad? Que en este día, bueno, pues podamos tener un acercamiento a la presencia de nuestro Dios, que podamos estar en comunión íntima con el Señor, ¿verdad? Y que podamos en este día, sobre todo, recibir, ¿verdad? Recibir una palabra edificante para nuestra alma y nuestro corazón, ¿verdad? En este día, el título de esta enseñanza bíblica es La sabiduría y la necedad de Salomón. Hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? De algo muy interesante y muy importante para la vida espiritual, para nuestra vida espiritual en Cristo. Normalmente tenemos al rey Salomón como el hombre más sabio, ¿verdad? El hombre más sabio que pudo haber existido sobre la faz de la tierra, obviamente después de nuestro Señor Jesucristo, pero también hay una parte de su vida, una parte de la historia del rey Salomón en la cual él, pues, definitivamente cayó a la necedad, ¿verdad? Y bueno, en este día quisiera primero que nada darle las gracias a todos nuestros estimados amigos y hermanos que nos hacen el favor de sintonizar esta transmisión, ¿verdad? Bueno, no sé cómo se le diga ahora, pero en mis tiempos se decía sintonizar, ¿verdad? Pero pues bueno, muchas gracias por el favor de su atención, de todo corazón se los digo, gracias por la atención que nos prestan, ¿verdad? Pero sobre todo gracias por la atención que le prestan a la palabra de Dios, ¿verdad? Sea a través de esta transmisión, sea a través de cualquier otro medio, la palabra de Dios siempre es una de las cosas más importantes debe ser para nuestra vida, porque la escritura dice que la palabra de Dios, ¿verdad? Es una luz, y aparte de eso, la palabra de Dios, los mandamientos nos dan vida, ¿verdad? Vida en abundancia, vida eterna. Y bueno, pues en este día muy bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga mucho, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a iniciar este tiempo. Vamos a iniciar este tiempo de la enseñanza, la cual, vuelvo a repetir, se titula La sabiduría y la necedad de Salomón. Y para esto quisiera ir a una escritura que se encuentra primero que nada en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1 al 15, donde vamos a ver un poquito acerca, hay muchas porciones bíblicas que hablan acerca del rey Salomón. Aparte de Salomón, aparte de haber sido el hombre más sabio, ¿verdad? El hombre más sabio, que ha existido sobre la tierra, ¿verdad? Después del Señor. También pues fue uno de los reyes más poderosos, más ricos, más prósperos, y sobre todo que Dios, aparte de todo, de todo lo que la sabiduría que Dios le dio, aparte de todo eso, Dios le permitió tener un esplendor, ¿verdad? No solamente riqueza, sino la sabiduría precisamente para aprovechar y demostrar esa grandeza, esa riqueza, esa prosperidad, ese esplendor que Dios le dio. Hay una parte donde me encanta, donde dice que nadie en aquel entonces tenía un trono como el que él tenía, ¿verdad? Un trono que a cada lado de su trono había unos leones ahí tallados, ¿verdad? Su trono era de marfil y aparte de eso estaba revestido de oro. Y era verdaderamente, se dice que era impresionante, ¿verdad? La comida que servían en sus mesas, la ropa que vestían sus sirvientes, que vestían sus funcionarios. Dice que la Biblia dice que en el tiempo de Salomón la plata era estimada como las piedras de la calle, ¿verdad? Que de tanto que era la abundancia. Y verdaderamente la sabiduría que Dios le dio a Salomón lo hizo un hombre, aparte de sabio, inteligente, un hombre muy próspero, un hombre muy prominente. Y la gente, ¿verdad? Venían reyes, funcionarios del extranjero, solamente para escucharlo y deleitarse en la sabiduría que el Señor le había dado. Verdaderamente fue alguien grande. Bueno, dice Primera de Reyes capítulo 3, versículo 1 al 15, dice: Salomón hizo una alianza con el faraón rey de Egipto y se casó con una de sus hijas, se la llevó a vivir a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y la muralla que rodeaba la ciudad. En ese tiempo el pueblo de Israel sacrificaba sus ofrendas en los lugares de culto de la región, o los lugares altos, ¿verdad? Dice, porque todavía no se había construido el templo en honor al nombre del Señor.
Salomón amaba al Señor y seguía todos sus decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región, los lugares altos, ¿verdad? El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón, así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas al Señor, ¿verdad? Dice esa noche, versículo 5, y escuche lo que aquí se pone más interesante esta historia. Dice, esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré, ¿verdad? Entonces Salomón, escuche, contesta verdaderamente de forma muy sabia y prudente, le dice, Salomón contestó, te mostraré, dice, tú mostraste fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien fue fiel. Hoy dice, quien te fue fiel, hoy sigues demostrándole tu fiel amor a darle un hijo que se siente en su trono. Versículo 7. Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero yo soy como un niño pequeño que no sabe a dónde ir, ¿verdad? Salomón se daba cuenta de sus limitaciones, y no tanto de las limitaciones físicas o materiales, económicas, sino de la incapacidad, ¿verdad? La falta de sabiduría, la falta de conocimiento y entendimiento que se necesitaba para saber gobernar, ¿verdad? Saber gobernar bien. Porque una de las cosas que son necesarias para gobernar, no solamente en un reino, no solamente en un ministerio, ¿verdad? O en una nación, sino para saber gobernarse a veces a uno mismo, dirigirse a uno mismo y saber gobernar una familia es indispensable, ¿verdad? Lo que a continuación le iba a pedir, que era la sabiduría, dice versículo 8, sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Entonces, Señor, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este pueblo tuyo, verdad? Él se daba cuenta, decía, ¿quién podrá, o sea, cómo podré gobernar a tu pueblo, este pueblo tan numeroso, Señor? ¿Cómo le haré, verdad? Y no precisamente porque Salomón se fuera a sentar en su trono como era su costumbre y estar escuchando caso por caso, asunto por asunto, ¿verdad? Como le pasó a Moisés, por ejemplo, y después Dios usó a alguien, ¿verdad? A su suegro Jetro para que pues estableciera líderes, ¿verdad? Él sabía que tenía que organizar su reino, tenía que hacer muchas cosas para que su reino, su reinado, pudiera ser próspero, pudiera ser efectivo su reinado, sobre todo. Eso era lo principal, ¿verdad? Versículo 10 dice, al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida ni riquezas ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste, riqueza y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues, y escucha lo que dice el versículo 14, y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Entonces Salomón se despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño, volvió a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto del Señor, y allí sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Luego invitó a todos sus funcionarios a un gran banquete. Mire, la historia de Salomón por sí misma, la historia, o sea, todo lo que tiene que ver con la vida de Salomón y su historia es una historia muy edificante, ¿sí? Tanto por las cosas buenas que hizo como por las cosas malas que también hizo, ¿verdad? Porque aún a veces las cosas malas que hicieron ciertos personajes en la escritura, ¿verdad? Nos sirven de edificación para saber lo que no debemos de hacer, para no hacer lo que ellos hicieron que los llevó a la ruina, ¿verdad? Y mire, la verdad, una de las cosas que a mí me gusta mucho de Salomón es que a pesar de que él era joven, a pesar de que él era un muchacho, ¿verdad? Un muchacho joven, ¿verdad? Inexperto, cuando él ascendió al trono ya era inteligente, ¿verdad? Era inteligente y era prudente porque él se dio cuenta que había algo que le hacía falta, había algo que necesitaba para poder gobernar, ¿verdad? Bien al pueblo de Dios, ¿verdad? Que era un pueblo tan numeroso, tan grande, ¿verdad? Me imagino que cuando él se topó de frente con esa responsabilidad, pues probablemente, yo creo que sí se ha de ver atemorizado, ¿verdad? Porque por eso le pide al Señor eso, ¿verdad? Él se ha dicho, bueno, pues dinero tengo, ¿verdad? Tengo dinero.
influencia militar, política, tengo, ¿verdad? Social también, pero hace falta más que eso, hace falta algo, ¿verdad? Algo me hace falta y precisamente lo que me hace falta es sabiduría. Y Salomón verdaderamente se dio cuenta que no tenía sabiduría todavía para poder gobernar sabiamente al pueblo de Dios y poder gobernar, más que gobernar, poder hacer que su reinado fuera verdaderamente próspero, exitoso. Y él dijo, por eso le pide al Señor, le pide comprensión, le pide sabiduría para poder gobernar, ¿verdad? También, aparte de eso, la Biblia nos enseña que el rey Salomón se dedicó al estudio y al conocimiento de muchas cosas, ¿verdad? De plantas, se dedicó a atesorar todos los dichos de los sabios de su tiempo, y aparte de eso se dedicó a desarrollar la sabiduría que Dios le había dado, porque la sabiduría, escuche, en este caso, como don divino, todas las cosas que vienen como por don divino vienen así como que nuevecitas y de paquete, pero uno tiene que empeñarse en desarrollar, ¿verdad? En desarrollar y hacer que las cosas prosperen, ¿verdad? Porque si Dios te da un don, te da un talento, pues no esperes que el talento que Dios te da, el don que Dios te da, sea próspero y efectivo por sí mismo. Uno tiene que empeñarse en hacer que esas cosas vayan prosperando, vayan abundando cada vez más en su vida de uno y a través de uno. Y la Biblia dice, por ejemplo, él se dedicó a desarrollar esa sabiduría que Dios le había dado, porque la escritura dice que él compuso aproximadamente 3,000 o más de 3,000 proverbios. ¿Se imagina esa cantidad de proverbios estar escribiendo, estar meditando, estar pensando, ¿verdad? Estar observando sobre todo, porque una de las cosas que podemos comprender y entender es que los proverbios o los dichos sabios proceden de la observación de las cosas de la vida, de la observación, de la comprensión, ¿verdad? Del entendimiento de los asuntos de la vida, del buen entendimiento, obviamente, para de ahí desarrollar una sentencia o un dicho proverbial, ¿verdad? Y Salomón, entre muchas cosas que yo me imagino que él tenía en su mente, en su corazón, era, bueno, en su vida personal, era precisamente ser muy observador. Mucho, muy observador, ¿verdad? Porque dice, por ejemplo, dice que dice el versículo 11, pero en la Reina Valera contemporánea, el versículo 11 lo dice así, sino que pediste inteligencia para escuchar, ¿verdad? O sea, una de las cosas que la sabiduría o el discernimiento es la inteligencia para escuchar. Él pidió esa inteligencia para poder escuchar. Y escuchar tiene que ver más allá de, de esa capacidad auditiva de escuchar los sonidos, sino de comprender, ¿verdad? De escuchar y comprender, ¿verdad? De poner atención para comprender. Y eso yo me imagino que Salomón, una de las cosas que tenía, ¿verdad? Que era muy, él no comprensivo de ser compasivo, sino comprensivo de escuchar, de meditar y de analizar las cosas. Yo creo que en un buen tiempo, muy buen tiempo de su vida, Salomón fue una persona, por lo que dice sus dichos, ¿verdad? Sus proverbios, fue una persona que no dejó que su mente anduviera divagando, anduviera ahí pensando tonterías, bobadas, como a veces hacemos los seres humanos, ¿verdad? Estamos perdiendo el tiempo, como decimos acá en México, pensando en la inmortalidad del cangrejo, sino que Salomón se dedicó a inquirir, ¿verdad? A estudiar, a analizar, a reflexionar, a meditar en las cosas que él veía y esto cómo es, esto cómo funciona, ¿verdad? Cómo son los asuntos de la vida, porque la Biblia dice que él, bueno, la Biblia nos enseña que él era una persona muy sabia, muy astuta y muy inteligente, y esa inteligencia, a través de esa inteligencia podía entender todo, discernir y entender todos los asuntos existenciales de la vida humana, ¿verdad? Entonces, la sabiduría que Dios le dio es en sí la capacidad de discernimiento en cada situación de la vida del hombre, ¿verdad? Del ser humano. Por eso es que precisamente eso lo ayudó a gobernar y a hacer que su pueblo fuera próspero, ¿verdad? Hay un dicho que a mí me encanta, dice el que se junta con sabios, pues será exitoso, ¿verdad? Será más sabio, será próspero, pero el que se junta con necios saldrá mal parado, ¿verdad? Entonces él sabía que, aparte de todo, la sabiduría es como una bola de nieve, ¿verdad? Si tú te vas juntando con gente sabia y más, y cada día, ¿verdad? Te juntas con gente sabia, pues tu sabiduría, tu entendimiento
tu conocimiento y tu comprensión de las cosas va a ir aumentando, ¿verdad? Entonces, verdaderamente Salomón, como decía yo, aún desde su juventud, antes de que Dios le diera esa sabiduría tan impresionante, él ya era inteligente. No así, por ejemplo, ¿cómo se llama? Su hijo Roboam, ¿verdad? El cual usted puede leer la historia del hijo de Salomón, de Roboam, el que gobernó después a Israel. Pues era un muchacho imprudente, que se le ocurrió, en vez de escuchar el consejo de los ancianos, que era lo más prudente, lo más sabio, se le ocurrió escuchar el consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y ese mal consejo lo llevó a la desgracia, ¿verdad? Lo llevó a la rebelión del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, verdaderamente Salomón, aún antes de tener esa sabiduría de parte de Dios, él ya era inteligente. Y por eso, ¿verdad? Por eso precisamente es que él llegó a ser el rey más sabio, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que después de él no hubo otro rey más sabio e inteligente, ni poderoso, ¿verdad? En sus tiempos, debido precisamente a esa sabiduría que Dios le dio, a esa comprensión que Dios le dio, esa inteligencia para comprender las cosas. Mire, con respecto a la prosperidad que el rey Salomón tuvo, la gente a veces piensa que la riqueza, por ejemplo, o la influencia o la prosperidad, no solamente en términos materiales, sino el avance en la vida de las personas, son cosas que vienen por una mera concesión divina, ¿verdad? O sea, que Dios te da el don de ser rico, ¿verdad? El don de ser próspero, el don de ser muy inteligente, perdón, el don de ser muy influyente en tu profesión, lo que tú te dediques, ¿verdad? O que es un golpe de suerte, pero verdaderamente no es así, ¿verdad? Verdaderamente no es así. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en Proverbios capítulo 24, versículo 3 al 5, dice, una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Cuando habla aquí acerca de riquezas y objetos valiosos, no solamente se refiere a lo material, sino también se refiere a lo espiritual, ¿verdad? A las cosas espirituales, a las cosas eternas, muchas cosas que son mucho más importantes que el oro, que la riqueza, que las joyas preciosas, como dice Proverbios, y una de ellas es precisamente la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, el buen juicio. En versículo 5 dice, los sabios son más poderosos que los fuertes, y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Mi papá tenía un dicho popular que decía que el conocimiento es poder, y eso es muy cierto. La persona que tiene conocimiento, la persona que es estudiada, que es sabia, ¿verdad? Que tiene preparación intelectual o profesional en alguna disciplina, alguna materia, ingeniería, licenciatura, etcétera, etcétera, ¿verdad? O simplemente es una persona que le gusta cultivarse, que le gusta leer, le gusta aprender, conocer. Mi papá decía que el conocimiento te da poder, ¿verdad? Y sí es cierto, porque cuando tú tienes conocimiento puedes estar por encima de muchas personas. No sé si usted lo sepa, pero la educación escolar que tienen los hijos, la educación escolar que los ricos les dan a sus hijos no es la misma educación que tiene el resto de la población. ¿Por qué? Porque los ricos han entendido que para que ellos puedan estar por encima del resto de la población, ellos necesitan tener cierto tipo de conocimientos, ¿verdad? Que les permitan estar por encima de ellos precisamente debido a ese conocimiento, por ejemplo, principalmente, por ejemplo, en las ciencias sociales, en la economía, ¿verdad? En las cosas financieras, porque hasta para hacer dinero, normalmente a veces mucha gente pensamos que el dinero no se puede hacer a través del estudio, a través del conocimiento. Y déjame decir una cosa, por ejemplo, el dinero sí se puede producir a través del conocimiento, a través de estudios financieros. Es cierto, es una realidad. Hay fórmulas, hay técnicas. Normalmente la gente nos ha metido la idea o tenemos la idea de que el dinero viene por número uno, por un golpe de suerte, y número dos, por un trabajar y trabajar y trabajar y trabajar como burro, ¿verdad?
Y resulta que no es así, hace falta conocimiento, hace falta sabiduría, hace falta entendimiento, buen juicio, y los ricos precisamente por eso mandan a sus hijos a escuelas de primer nivel, ¿verdad? Los muy ricos, ¿verdad? A escuelas como Oxford, ¿verdad? Como Cambridge o cualquier otra universidad de renombre, donde los maestros les dan un cierto tipo de conocimiento más avanzado a los hijos de los ricos que los que tiene el resto de la población. Y precisamente, aquí hay otra cosa. Como los ricos quieren ser ellos ricos y no quieren repartir la riqueza entre todo el mundo, han influenciado a lo largo de los años, de los siglos, ¿verdad? A los gobiernos para que la educación que tengan, por ejemplo, no sé si usted lo sepa, ¿verdad? A partir de los movimientos laborales, el 1 de mayo, otras cosas, ¿verdad? El movimiento de los trabajadores, se estableció que la clase, bueno, que la población, la gente debía de tener derecho a la educación, acceso a la educación, pero de acuerdo con historiadores, se dice que esos planes de estudio estaban diseñados específicamente para hacer que el resto de la población, no los ricos, sino que el resto de la población tuvieran una mentalidad de empleados o de trabajadores, no una mentalidad de ricos, de emprendedores, ¿verdad? De gente que pudiera progresar financieramente, ¿verdad? Porque sí hay conocimientos para eso, sino que todos los planes de estudio son precisamente para formar a la gente con una mentalidad de esclavo, de esclavo o de empleado y de trabajador. Eso es algo que las clases élite en la sociedad, las clases ricas, han influenciado a los gobiernos para que los planes de estudios sean así. No sé si usted lo sabía, pero bueno, ahora ya lo sabe, ¿verdad? Y últimamente, ¿verdad? Los planes de estudio están cada vez más, más pobres, más mediocres, precisamente porque entre más ignorante es la gente, es más fácil de controlar y de manipular. Y bueno, dice aquí la palabra, ¿verdad? Que una casa o la vida de una persona se edifica con sabiduría y se fortalece mediante el buen juicio, y que es a través del conocimiento, ¿verdad? Del conocimiento, de los conocimientos que se tienen para hacer riquezas, es que la gente puede enriquecerse tanto material como espiritualmente, ¿verdad? Y dice que los sabios son más poderosos que los fuertes. Es cierto, una persona que es sabia, que es entendida, que tiene conocimiento, que tiene preparación, siempre va a poder estar por encima de los demás porque los demás no saben qué hacer. Entonces, ¿qué van a decir? Oye, ayúdanos, te necesitamos como nuestro líder, como nuestro jefe, como aquella persona que nos guíe, ¿verdad? Y bueno, desde joven Salomón se dio cuenta que le hacía falta, como decía yo, algo para vivir y gobernar sabia y prudentemente, ¿verdad? Y precisamente por eso cuando el Señor se le aparece en ese sueño, él aprovecha, ¿verdad? Porque yo creo que ya en su corazón él tenía esa intención por las palabras que le dice, mira, yo soy un joven, como un niño que no sabe a dónde ir, ¿verdad? Y la verdad, ¿cómo voy a poder gobernar este pueblo tan grande si no tengo sabiduría? Entonces te pido que me des sabiduría, ¿verdad? Y él era inteligente, porque ha de haber dicho, si le pido riquezas, pero no sé, tengo sabiduría para administrar, pues voy a ir a la pobreza. Si le pido la muerte de mis enemigos, pero si yo soy tonto, soy necio, pues solito me voy a dar en la torre yo. Entonces él dijo, yo necesito sabiduría para poder gobernar bien al pueblo de Dios con justicia. Ahora, ojo, no va, si usted le piensa pedir sabiduría a Dios como Salomón, pídasela por las razones correctas, porque a veces hay gente que pide sabiduría por la ambición, por la ambición de tener dinero y ser próspero, como ¿cómo se llama? Como Salomón, o bien hay gente que dice, ¿verdad? Una vez yo recuerdo una persona que dijo, te pido que pongas mi fe a prueba, ¿verdad? Como Job, ¿verdad? Pero este hombre quería que Dios lo probara para que después tener la prosperidad que tuvo Job, una prosperidad doble, ¿verdad? Y qué pasó? Que a este hombre Dios le trajo una prueba, pero una prueba de esas feas, ¿verdad? Feas, una prueba de salud fea, la pasó muy mal a punto de morirse. ¿Y qué cree? Después de todo, pasó la prueba, tuvo consecuencias en su salud y no vino la prosperidad que tanto, tanto ambicionaba. Pero bueno, no fue sabio ahí, ¿verdad? Y bueno, en la antigüedad, como al igual que hoy en día, el propósito de los reinos era avanzar, era mejorar y extender su dominio y sus riquezas. Y para eso, obviamente, hacía falta
inteligencia, hacía falta sabiduría y conocimiento para poder alcanzar los planes que tenían de expansión los reinos. Salomón sabía precisamente qué era lo que necesitaba, ¿verdad? Y bueno, pues él pidió un corazón sabio y prudente y Dios se lo concedió. Ahora bien, ¿qué es la sabiduría según la Biblia, verdad? Porque ese es el tema principal, ¿verdad? Uno de los temas principales de la vida del rey Salomón, o de los aspectos fundamentales de la vida del rey Salomón como personaje bíblico. No sé si lo sepa usted, pero en la Biblia hay personajes, todos los personajes que existen, hay unos que sirven para edificación y otros que sirven para advertencia, ¿verdad? Como por ejemplo Judas, como por ejemplo Saúl, como por ejemplo Elí, ¿verdad? Un sacerdote, un profeta y sacerdote que hizo lo malo y dejó que sus hijos hicieran lo malo y acabó condenado a muerte él, sus hijos y toda su descendencia, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es la sabiduría según la Biblia? Proverbios 3, versículo 5 al 7 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento y busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio teme al Señor y aléjate del mal. Y hay otra escritura que dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. La sabiduría inicia en la vida de un ser humano cuando la persona empieza a temer al Señor, o sea, empieza a buscarlo, empieza a respetarlo, a honrarlo y a obedecerlo, ¿verdad? Y a guardarle cierto miedo, cierto temor, de tenerle miedo al juicio, ¿verdad? Eso es parte del temor al Señor, ¿verdad? Y mire, en la Biblia la palabra sabiduría proviene del hebreo chogma, que significa sabiduría, ciencia, entendimiento, inteligencia, saber y sabio, ¿verdad? Sabiduría, sabio. El término chogma, o sea, sabiduría, la palabra hebrea chogma, que se traduce como sabiduría, en su contexto cultural, histórico y bíblico, expresa la cualidad de tener buen juicio, de cualidad de buen juicio desarrollado a partir de la experiencia, la observación y la reflexión, ¿verdad? Es una cualidad de tener un buen juicio que se desarrolla a partir de la experiencia, la observación y la reflexión, ¿verdad? Y sabiduría también se entiende que es el conocimiento, la capacidad y la habilidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno, porque hay veces que usted puede tomar una decisión correcta, ¿verdad? Una decisión correcta, pero puede ser que la tome en un momento que ya no es el oportuno, ¿verdad? Sea antes o sea después. La sabiduría consiste también en tomar decisiones consecuentes y correctas que demuestran madurez y eso a su vez produce desarrollo, ¿verdad? Las decisiones correctas y consecuentes, por un lado, demuestran madurez, pero aparte de eso producen desarrollo, o sea, hacer lo que se debe hacer en el momento que se debe hacer y eso producirá avance y prosperidad. Y según la Biblia, según las Sagradas Escrituras, la sabiduría también se considera, ¿verdad? En el caso de Salomón, también se considera como un don divino que consiste en el entendimiento práctico y moral para vivir correctamente, poder discernir perfectamente el bien del mal y asimismo poder actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, porque hasta para poder actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, hace falta sabiduría. Es algo muy importante cuando Salomón le pide sabiduría al Señor, le hizo la petición correcta, ¿verdad? A lo que él necesitaba. Porque ¿qué podía pedirle? Dinero, lo tenía. Poderío militar, había heredado una empresa, un emporio militar, ¿verdad? Un ejército que tenía mucha superioridad sobre los enemigos del pueblo de Israel, ¿verdad? La muerte de sus enemigos, bueno, pues si hubiera hecho guerra contra sus enemigos, los hubiera acabado, porque David le había dejado toda una empresa militar, ¿verdad? Pero una maquinaria militar impresionante. Y él dijo, bueno, pues lo que yo necesito es sabiduría para poder administrar sabiamente esto que mi padre me ha dejado, para que en vez de que vaya para abajo, esto vaya para arriba, ¿verdad?
Y verdaderamente, eso fue lo que él hizo, ¿verdad? Para vivir correctamente, discernir el mal, y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y esta sabiduría se obtiene primero que nada buscando a Dios en oración y a su vez estudiando su palabra, ¿verdad? El que, el que busca a Dios, teme a Dios, recibe sabiduría, espiritualmente hablando, de parte de Dios. Su corazón vuelve su corazón sabio, y aparte de eso, a través del estudio de su palabra, a través de toda la sabiduría, porque la Biblia está llena de la sabiduría de Dios, uno va aprendiendo cómo Dios piensa, cómo Dios actúa y cómo nosotros debemos de actuar, ¿verdad? Y eso precisamente es el desarrollo de la sabiduría. Y como dice la palabra de Dios, la sabiduría empieza con el temor del Señor. Cuando alguien no es creyente, no es cristiano, pero un día cree el Evangelio, decide arrepentirse, entregarse a Cristo y empieza a temer a Dios, empieza a temer al Señor, a partir de ese momento la persona empieza a ser sabia, ¿verdad? Ahora bien, la sabiduría también es una capacidad, o es la capacidad de aplicar el conocimiento de forma correcta y útil, que guía a tomar decisiones justas para bendecir a otros y encontrar el camino correcto en la vida. El requisito previo para ser sabio, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, es precisamente temer a Dios, ¿verdad? Como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y mire, la sabiduría es una función de la mente educada, una mente que ha sido educada, que ha sido ilustrada, que ha sido instruida a través del conocimiento y el estudio, ¿verdad? Se va a desarrollar esa función de sabiduría. Por ejemplo, no sé si usted lo sepa, pero Alejandro Magno, uno de los gobernantes más prominentes que ha habido en este mundo, Alejandro Magno fue un conquistador, ¿verdad? Y fue hijo del rey Filipo de Macedonia. Y él estableció uno de los imperios más grandes, más prominentes, más poderosos que ha habido, que era el imperio griego, ¿verdad? Y devastó y destruyó a sus enemigos, los persas, principalmente a los persas, pero no lo hizo solamente porque fuera un don divino, ¿verdad? Fuera una bendición de sus dioses paganos, sino porque Alejandro Magno desde joven estuvo estudiando a los pies de grandes filósofos. Parece que Aristóteles fue uno de sus maestros, ¿verdad? Y él pues se desenvolvió, se desarrolló en la cuna de la sabiduría, ¿verdad? Que era Grecia. Y Alejandro Magno llegó a ser tan grande, tan próspero, tan efectivo como caudillo militar y dirigente político, precisamente porque fue instruido en la sabiduría, precisamente. No fue necio para rechazar la sabiduría, como muchas veces decimos, no, yo para qué quiero platicar con los viejitos, ¿verdad? Yo para qué quiero platicar con la gente mayor, yo quiero irme con mis amigos, ¿verdad? A reventarme, como decimos acá en México, a cotorrear, ¿verdad? A la chorcha, a emborracharme, a divertirme. No, 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 él no dijo eso. Yo quiero aprender y aprender más y más sabiduría y aprender más de técnicas militares, de cómo se debe gobernar un reino, porque él era un príncipe. Si bien es cierto que Filipo, que su padre se había vuelto a casar y tenía un hijo al cual pensaba establecer como rey, bueno, pues algo pasó ahí, ¿verdad? Al parecer asesinaron a su padre y él fue cuando dijo, aquí es el momento del cual yo me voy a emancipar como rey, pero no llegó a ser un gran rey, un gran conquistador, solamente porque haya sido un golpe de suerte, sino porque gracias a la sabiduría que él fue adquiriendo, ¿verdad? Obviamente la sabiduría del mundo, pero pues al fin y al cabo la sabiduría siempre va a ser buena, ¿verdad? Obviamente la sabiduría de Dios está por encima de las demás sabidurías que hay en el mundo. Y bueno, también la sabiduría se entiende por sabiduría el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia, y la sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. La Biblia, ¿verdad? En la Biblia hay libros inspirados por Dios, que son libros sapienciales o libros de sabiduría, y estos principalmente son Proverbios y Eclesiastés. Hay un libro apócrifo que es eclesiástico, pero eso no es un libro inspirado por Dios.
Es un libro que, bueno, pues trata de ser una recopilación trataron de el escritor, bueno, los escritores de ese libro apócrifo, que no es un libro canónico, trataron de recopilar muchos dichos, pero cuando usted lo lee y si usted conoce el texto bíblico y la sabiduría de Dios, se va a dar cuenta que hay muchas cosas en ese libro de Eclesiástico que no concuerdan con la sana doctrina de la palabra de Dios y por eso es que no son considerados como libros canónicos, ni mucho menos inspirados por Dios en el corazón de un siervo suyo. Y mire, estos libros es muy importante leerlos, tenerlos presentes siempre en su lectura diaria, ¿verdad? Cuando yo me convertí a Cristo, a mí me recomendaron, una de las cosas que me recomendaron era leer 5 salmos diarios y un capítulo de Proverbios al día. Y a través de eso, la persona que me instruyó esto, que me enseñó esto, me dijo, a través de esto vas a ir creciendo en conocimiento y en sabiduría de Dios, vas a ir conociendo a Dios y vas a ir creciendo en sabiduría. Y es cierto, verdaderamente, cuando uno empieza a abrazar la sabiduría de Dios, usted se empieza a volver más sabio para poder vivir mejor en este mundo y sobre todo conforme a la voluntad de Dios, que generalmente nos libra de muchos problemas, ¿verdad? La sabiduría también se dice que es producto de la relación con Dios y se puede decir que es la habilidad de aplicar correctamente lo que sabemos a todo lo que hacemos en el tiempo indicado, lo que mencionaba yo, ¿verdad? Y esto obviamente conduce a una conducta prudente y la sabiduría consiste en aplicar de forma correcta el conocimiento de las escrituras a las necesidades de la vida diaria oportuna y perfectamente. La sabiduría se demuestra al obtener los fines deseados por medios efectivos, como en el caso de Salomón, por ejemplo, cuando tuvo que decidir quién era la madre de un niño que estaba vivo, ¿verdad? Que las prostitutas empezaron ahí a pelearse delante de Salomón, le dijeron, no, es que esta mujer, mira, cuando en la noche me cambió el niño, ella lo aplastó a su niño, luego me lo cambió, y ahora no me lo quiere devolver, ¿verdad? Y Salomón viendo la situación, ahí estaban discutiendo hasta que Salomón dice, bueno, tráigame una espada, ¿verdad? Vamos a, ni para Dios ni para el diablo, ha de haber dicho. Tráigame una espada y vamos a partir al niño, ¿verdad? Entonces la madre del niño, la verdadera madre del niño, gritó y dijo, no, déjalo vivo, ¿verdad? No lo mates, mejor déjalo que se lo lleve, ¿verdad? Y la otra, que no es la madre del niño, ¿verdad? Porque ya ella había prestado a su hijo, dijo, no, sí, ni para Dios ni para Dios, vamos a partirlo, que lo partan, una mitad para ella y una mitad para mí. Entonces Salomón se dio cuenta de, a través de ese acto sabio, quién era, no lo iba a matar obviamente, ¿verdad? Pero sí se dio cuenta de quién era la verdadera madre. A través de esa manera inteligente supo discernir quién era la verdadera madre del niño, porque era un pleito acalorado en el cual una alegaba una cosa y otra alegaba otra, ¿verdad? Y no, a simple vista no se podía discernir quién era la madre del niño vivo. Pero dice la Biblia que este acto de sabiduría impresionó mucho a la gente de su tiempo y dijo, wow, qué sabiduría Dios le ha dado a Salomón. Pero ¿qué creen mis amados hermanos? Que desafortunadamente, a pesar de que Salomón llegó a ser el hombre más sabio, prudente y entendido de su tiempo, obviamente después del Señor Jesucristo, llegó un tiempo, llegó un punto, llegó un momento en su vida en que de ser un hombre inmensamente sabio, pasó a ser un gran necio, una persona necia verdaderamente. Increíblemente, pero cierto, ¿verdad? Salomón llegó el momento en que después de haber sido todo esto, se volvió, después de haberse volcado a la sabiduría, al entendimiento y adquirir buen juicio, llegó el momento que se volvió a la necedad y a la insensatez. Porque la palabra de Dios cuenta que llegó el momento que comenzó su insensatez, ¿verdad? Llegó el momento, en su insensatez llegó el momento que comenzó a adorar a los dioses paganos de las naciones vecinas para complacer a las mujeres extranjeras con las cuales él se había casado, ¿verdad? Algo que estaba prohibido por Dios. Dios le había prohibido a su pueblo casarse con mujeres extranjeras porque podían extraviar el corazón del pueblo de Dios, o el corazón de los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios, ¿verdad? Enseña que él cuando empezó se enamoró mucho de sus mujeres y para complacerlas permitió que se establecieran santuarios paganos. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? En la tierra de Israel para que ellas adoraran y quemaran incienso en los lugares altos o los lugares de culto que les construyó para ellas, ¿verdad?
El Señor, Salomón abandonó al Señor. Salomón abusó de la gracia de Dios y su corazón se apartó del Señor, ¿verdad? Además de eso, Salomón no cumplió con los mandamientos del Señor que tenían que ver con no adorar a dioses paganos. O sea, una vez que Salomón, yo creo que se sintió ya muy fuerte, muy inteligente, muy sabio, empezó a despreciar el conocimiento y la sabiduría del Señor, la palabra del Señor. ¿Por qué se apartó Salomón del Señor? Bueno, la Biblia dice de tajo de frente que fueron por causa de las mujeres extranjeras, ¿verdad? Que le hicieron apartarse del Señor. En Primera Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 10, dice: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón. Se casó con las mujeres de Moab, Amón, de Edom y de Sidón, de los hititas y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas, les dijo: no se casen con ellas, o sea, con las mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, ¿verdad? Dice: les había instruido claramente a los israelitas, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Se empecinó, fíjese, se entercó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor, porque cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. O sea, no se puede estar con un pie con Dios y un pie con el diablo, ¿eh? No se puede chiflar y comer pinole, como decimos acá en México. O es totalmente fiel y leal a Dios, fiel y leal al Señor Jesucristo, o, o si tú dices, es que bueno, yo puedo tener otras filosofías, a lo mejor ya no creas en dioses falsos, ¿verdad? En ídolos paganos, los santitos, ¿verdad? El que se manejan en algunas religiones como el catolicismo, ¿verdad? Las vírgenes, porque sabes que no, ¿verdad? Pero a veces hacemos de las filosofías de vida del mundo, de las creencias del mundo, de los principios de vida del mundo, lo podemos hacer un Dios, ¿verdad? O dioses para guiar nuestra vida, ¿verdad? Versículo 5 dice: Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho su padre David. Fíjese qué importante esto, dice, se negó a seguir en forma total y absoluta, o sea, pegarse. Él era el rey. Mire, una de las cosas que a mí siempre me ha impactado es que Salomón era el rey. Y él pudo haber obligado a sus mujeres a decirle: no, lo siento mucho, mamacita, pero aquí si te vas a casar conmigo, tú te tienes que someter a mí y tienes que someterte a las leyes de mi país, ¿sí? Y aquí en este país se adora al Señor, si quieres, y si no, ¿verdad? Había necesidad de que se casara con otras mujeres para hacer alianza, pues era la costumbre, pero pudo haberse negado, ¿verdad? Pudo haberse negado, pero verdaderamente, pues tener mujeres para la carne, para para el hombre, ¿verdad? Para su carnalidad, pues era algo muy apetitoso, ¿verdad? Era muy conveniente para la carne. Entonces, desgraciadamente, uno de los errores de Salomón fue amar más a los placeres que al Señor, ¿verdad? Y él pudo haberle dicho a sus mujeres: ¿saben qué? No, no puedo hacer eso, aquí se adora al Señor, ¿verdad? Y no, no hay de otra. Versículo 7 dice: incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloch, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Imagínense. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. Algunos de esos sacrificios implicaba sacrificar niños. Imagínense. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, eh, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces, le advirtió a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso del mandato del Señor, o sea, se volvió terco, se volvió necio. Y mire, específicamente, cuando analizamos la vida del rey Salomón,
nos podemos dar cuenta que una de las cosas que lo hicieron apartarse de Dios, por un lado, fue el exceso de confianza en sí mismo, ¿verdad? Y apoyarse en su sabiduría personal, en su sabiduría propia. Algo que verdaderamente, como acabamos de ver ahí en Proverbios 3, versículos 5 al 7, él mismo dijo, dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor, ¿verdad? No te dejes impresionar, ¿verdad? Por tu propia prudencia, sino que reconoce al Señor. Y él cometió ese error, ¿verdad? Que empezó a confiarse demasiado en sí mismo, en su sabiduría personal. Y otra de las cosas que lo llevaron a la ruina definitivamente eh, fueron los placeres, ¿verdad? Fueron sus apetitos, el amor excesivo por los placeres temporales, ¿verdad? Sus deseos personales y la estabilidad y prosperidad y bienestar que Dios le había dado, porque era muy próspero, era muy estable, ¿verdad? Su reino, económicamente, militarmente, ¿verdad? Entonces, toda esa estabilidad, todo eso de bienestar, todos los placeres que él tenía, pues verdaderamente inundaron su corazón y desplazaron al Señor de su corazón, ¿verdad? Y aparte del placer de las mujeres, ¿verdad? El placer de las mujeres lo hizo apartarse. Él definitivamente llegó un momento en el cual hizo a un lado la palabra de Dios, porque la palabra de Dios decía que que el rey en Israel, no debía de tener ni muchas mujeres, y aparte de eso no debía de tener ni mucho dinero ni muchos caballos, ¿verdad? Porque esa prosperidad y los placeres podían hacer que se apartara su corazón del Señor, ¿verdad? Y Salomón no puso atención, no hizo caso a esas palabras tan sabias de Dios y a esos mandamientos del Señor, ¿verdad? Y verdaderamente podemos ver cómo Salomón, muy tristemente, porque fue algo muy triste, pasó a ser del hombre más sabio a ser el hombre más necio que podía haber habido en aquel entonces. Porque precisamente uno de sus mayores errores fue volverse autónomo y dejarse guiar totalmente por su propia sabiduría, opinión y juicio, ¿verdad? Y se apartó de contemplar verdaderamente de primera mano el juicio y el consejo del Señor, ¿verdad? Tal como lo había hecho su padre David. Su padre David cometió errores, sí, cometió errores. Haber adulterado con Betsabé, haber asesinado a Urias y aparte de eso haber hecho un censo militar, ¿verdad? Fueron errores. Pero en general el 99% de la vida del rey David siempre fue una vida de temor, reverencia, de amor y adoración hacia Dios, hacia el Dios de Israel, ¿verdad? David no hacía nada sin consultar al Señor. Si sus enemigos venían contra él, ¿verdad? Él no decía, bueno, voy a movilizar todo el ejército y pues órale, nos vamos a dar nos vamos a dar un enfrentamiento, ¿verdad? No, él primero decía, Señor, ¿debo de atacar a los amonitas? No los debo de atacar. ¿Debo de subir contra tal ciudad o no debo de ir contra tal ciudad a atacarla? Y siempre era un hombre que consultaba y buscaba al Señor en todo momento. Pero Salomón, ¿verdad? Como se creyó tan sabio, dijo, bueno, pues ya no necesito tanto apoyarme del Señor, ¿verdad? Aparte de eso, cuando alguien prefiere, ¿verdad? Cuando alguien prefiere el placer, los apetitos carnales, ¿verdad? Los deseos personales y la sabiduría propia, en vez de la voluntad, los deseos, el consejo y la sabiduría de Dios, pues ya la persona está perdida porque habrá caído en la necedad. La necedad en la Biblia es totalmente opuesto a la sabiduría, lo cual la sabiduría inicia con el temor del Señor, pero la pecaminosidad en la Biblia, la palabra de Dios, está comparada con la necedad. Una persona, ¿verdad? Un necio es aquel que actúa opuestamente a la voluntad y los mandamientos de Dios, los cuales producen vida y vida en abundancia, ¿verdad? Y Salomón, triste y terriblemente, cayó en la necedad cuando dejó de apoyarse totalmente en el Señor y cuando dejó de temerlo y obedecerlo y cuando prefirió más los placeres, los deleites carnales, ¿verdad? Los placeres temporales de este mundo, prefirió la prosperidad y muchas otras cosas, ¿verdad? El prestigio que tenía en vez de ser temeroso y obediente del Señor. Y ahora sí, para finalizar, verdaderamente, hermanos, quisiera decirles que debemos de tener mucho cuidado porque cuando la gente viene a los pies del Señor Jesucristo, te arrepientes de tus pecados, que es lo más sabio, y después haces lo más sabio que puede hacer,
que puedes hacer, que es creer en Jesús y entregar tu vida a Él, porque la predicación del Evangelio eso nos enseña, ¿verdad?, a arrepentirnos y temer al Señor, temer a Dios, temer a Cristo Jesús específicamente y entregar nuestra vida. A partir de ese momento dejamos la necedad, el pecado y la necedad, ¿verdad?, que son producto de la carne, de la pecaminosidad, y empezamos a buscar a Dios, y cada vez que buscamos a Dios, su palabra, buscamos a Él, nos va dando sabiduría a través de su espíritu, de su presencia y a través de su palabra, ¿verdad? Y empezamos a ser sabios, y esa sabiduría nos ayuda a cambiar nuestra forma de vivir y a mejorar para bien, ¿verdad? Pero a veces, ¿verdad?, con el paso del tiempo, a mucha gente le puede pasar lo que le pasó al rey Salomón. Con el paso de los años, ¿verdad?, la gente empieza a preferir, ¿verdad?, guiarse por su propio conocimiento y entendimiento, porque déjeme decirle una cosa, una persona puede llegar a ser muy sabia como Salomón para volverse autónomo e independiente, sí. Se vuelve como los robots autónomos que mandan, por ejemplo, a Marte, ¿verdad? Los rovers que andan ahí, ¿verdad? Los vehículos independientes. Como tarda la señal en llegar de Marte para acá, como unos 20 minutos aproximadamente, han creado robots autónomos, vehículos robóticos, con la capacidad de discernir o de decidir por qué camino seguir y de qué peligros apartarse, ¿verdad? Peligros del camino, caídas, cañadas, etcétera, etcétera. Perdón. Entonces, mucha gente a veces con el paso del tiempo, conforme más va conociendo a Dios y aprendiendo, se va desenvolviendo, sea una vida cristiana común y corriente llega a lo mejor a un puesto ministerial como pastor, no sé, muchas cosas, pues a veces la gente se empieza a volver autónoma, porque se empieza entonces a dirigir por su propia sabiduría y conocimiento. Y ese es un grave error, amados hermanos. Es un grave error, ¿verdad? Aparte de eso, cuando Dios te da paz, ahí le dice que en el reinado de Salomón fue un reinado de paz, porque dice que Dios le dio paz en todos sus alrededores, con todos los reinos, ¿verdad? Los gobernó, los sometió, ¿verdad? Ya los tenía sometidos el rey David, su padre, pero él siguió manteniendo esa hegemonía, ¿verdad? Ese dominio, ese control sobre los demás reinos. Siguió produciendo mucha prosperidad económica, recibió sabiduría, mucha sabiduría y conocimientos para hacer negocios. Cuando hay hermanos, cuando la prosperidad, la paz y el bienestar viene a la vida de los cristianos, de los creyentes, eso hace que la gente se adormezca, se enamore más de la bendición que del bendecidor, de aquel que le bendice. Entonces la gente empieza a alejarse de Dios, eso lo empacha en su corazón, ¿verdad? Todas esas cosas empachan su corazón y hace que Dios sea expulsado de su corazón. Y ahí es cuando viene precisamente la caída de mucha gente, la caída de la sabiduría a la necedad, como le pasó a Salomón, ¿verdad? Y obviamente eso lleva a la pecaminosidad, a la perversión, a la perdición, a la rebelión y a la separación espiritual de Dios o del Señor. Y eso obviamente se traduce como muerte espiritual, se convierte en una muerte espiritual. Lo mismo que le pasó a Adán, ¿verdad? Y mire, el éxito y la prosperidad de Salomón vino a su vida precisamente por el temor al Señor, ¿verdad? Y por buscar la sabiduría que viene de lo alto. Él dijo, yo necesito sabiduría, Señor, para poder saber gobernar, ¿verdad? En los inicios de su tiempo. Pero con el paso del tiempo él se independizó, se volvió autónomo y dejó de depender totalmente en el Señor. Ese fue su error. David, el rey David, su padre, ¿verdad? El rey David siempre dependió del Señor hasta el final de sus días, siempre buscó la dirección, eso es específicamente. Siempre buscó la dirección y la voluntad del Señor, ¿verdad? Por eso es que él fue sabio, por eso es que él llegó a alcanzar lo que alcanzó, ¿verdad? Aunque Dios no le permitió tener la prosperidad material que tuvo Salomón, ni le permitió construir el templo, ni un palacio tan lujoso como Salomón, verdaderamente él fue sabio porque siempre buscó la dirección, la luz, la dirección y el consejo, ¿verdad? La voluntad del Señor. Y precisamente, ¿verdad? Precisamente la ruina de Salomón fue su rebelión, ¿verdad? Por querer vivir a su antojo,
sin observar la voluntad de Dios. Y esto obviamente trajo el enojo y la ira de Dios sobre su vida, la desgracia a su familia, porque después su familia sufrió su rebelión, ¿verdad? Con la división del reino. Se le fueron 10, a su hijo Roboam, se le fueron 10 tribus y solamente él se quedó con, Roboam se quedó con la tribu de Judá y con la tribu de Benjamín. Y se le partió el reino, ¿verdad? Se le minimizó, ¿verdad? Todo el reinado, el reino, sus funciones y todo, ¿verdad? Precisamente por la insensatez de su padre, que heredó su hijo. Y todo esto trajo el enojo, la ira de Dios, trajo la perdición a la nación, porque después de esto, ¿verdad? Después de que Salomón se corrompió, eso produjo un muy mal ejemplo, pero un pésimo ejemplo para la nación, la cual después toda la nación se convirtió en una nación pagana, en una nación que adoraba a los dioses paganos. ¿Por qué? Porque habían visto el ejemplo del rey Salomón. Si Salomón hubiera continuado en la línea espiritual, la línea de vida de su padre David, otro hubiera sido la suerte, ¿verdad? De Israel. Otro hubiera sido su cantar, como decimos acá en México, ¿verdad? Pero desgraciadamente, el mal ejemplo de Salomón produjo o introdujo la perdición a toda la nación, que duró por siglos hasta que vino el juicio de Dios sobre Israel y luego sobre Judá, ¿verdad? Donde los hicieron cautivos y casi los desaparecen, casi los hacen pedazos. Moraleja, hermanos, moraleja. Verdaderamente se puede pasar de la luz a las tinieblas y de la sabiduría a la necedad si no tenemos cuidado, ¿verdad? En seguir teniendo temor del Señor, en seguir teniendo la inclinación por buscar primero que nada el consejo y la sabiduría del Señor, la voluntad de Dios a través de la oración, a través de la palabra y a través de su iglesia, porque a través de la iglesia también se obtiene sabiduría, la sabiduría de Dios, ¿verdad? La guianza de Dios a través de la iglesia. Entonces, verdaderamente se puede pasar de la sabiduría a la necedad, sí. Y aparte de eso, se puede pasar de la vida eterna y abundante a la prosperidad, a la tragedia y a la desgracia por necedad e insensatez, al dejar de temer al Señor, al aficionarse más por los placeres mundanos, los placeres de este mundo, porque aún los buenos placeres, si nosotros nos enamoramos más de los buenos placeres que hay en este mundo, no estoy diciendo que no podamos disfrutar de las bendiciones que Dios nos da, no estoy diciendo que tengamos que volvernos ascetas, ¿verdad? Gente que renuncia totalmente a todos los placeres y bienestar que hay en el mundo y las posesiones, no, porque ese es el otro extremo que también es irracional, es necedad. Pero lo que sí estoy diciendo es que ningún placer, ningún bienestar, ningún avance en conocimiento, en ciencia, en sabiduría, ¿verdad? Se compara, ¿verdad?, con la sabiduría de Dios, con la voluntad de Dios y sobre todo debe de volverse unas muletas para que nos volvamos independientes del Señor. Amados amigos, amados hermanos, que Dios les bendiga mucho, ¿verdad? Con esto damos por terminada la enseñanza bíblica de este día, la cual espero de todo mi corazón que les sea de bendición, ¿verdad? Y que el Señor la use para edificar nuestras vidas, su palabra, ¿verdad? Su bendita palabra, porque verdaderamente que es bendita la palabra de Dios, ¿verdad? Espero de todo mi corazón que el Señor a través de su palabra, que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos bendiga a través de su palabra, nos dé sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y sobre todo, amados hermanos, aquellos hermanos que tienen ya más de 10, de 15, de 20, de 30 años, 40, 50 de ser cristianos, de conocer del Señor, tengamos mucho cuidado en empezar a apoyarnos totalmente en nuestra propia prudencia y sabiduría, porque eso fue lo que le pasó a Salomón, ¿verdad? Y en enamorarnos más de las bendiciones que del bendecidor, porque eso le pasó también a Salomón, y eso lo llevó a la desgracia. Que tengan una excelente y bendecida tarde y que el resto de esta semana, yo deseo de todo mi corazón que Dios les bendiga abundantemente, que les prospere en toda la obra de sus manos, ¿verdad? De todo mi corazón deseo que el Señor derrame su gracia, su favor, su poder maravilloso y que supla todas sus necesidades y les ayude en toda la obra de sus manos, ¿verdad? De tal manera que podamos tener la gracia y el favor del Señor de nuestro lado. Y bueno, cuídense mucho. Si el Señor lo permite y nos presta vida y nos lo permite, nos vemos este miércoles 9 de la noche a través de la reflexión bíblica.
si el Señor lo permitirá. Bendiciones y excelente tarde para todos. Buena tarde.